activado el micrófono. Como les decía, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión, a este nuevo formato de comunicación y vinculación con todos ustedes, con la finalidad de que podamos mantener justamente el contacto, el poder generar estas acciones que viene desarrollando el SINOVA ya desde hace muchos años. Ahora, pues en esta nueva, vamos a decir, contexto de realidad en el que vivimos, que nos marca el tema del distanciamiento y que nos evita hacer pues actividades presenciales, sobre todo congregar a un número importante de personas. Mientras sucede esto, pues estamos lanzando este nuevo formato de difusión de contenidos relevantes para la comunidad científica, tecnológica y de innovación del Estado, que le hemos llamado Sinova Talks, y la finalidad de este esquema es invitar a expertos, grandes expertos en el Estado, en el país, en el mundo, a que nos hablen de tópicos diversos, pero muy pertinentes y actuales a la realidad que vivimos, y que, como se ha puesto de manifiesto en este escenario, pues la tecnología nos ofrece la alternativa para suplir esos esquemas tradicionales como es el contacto físico, utilizar estos medios de tecnológicos de comunicación y de vinculación para insistir en la necesidad de avanzar como sociedad en la incorporación de la tecnología. Por eso es que elegimos en esta primera sesión del Sinova Talks, pues un tema fundamental que si bien ya lo venimos discutiendo desde hace algunos años y que ya lo veíamos como una realidad que ya nos estaba impactando, pues creo que justamente la situación que vivimos de la pandemia, la necesidad de estructurar de una manera muy rápida el trabajo remoto, la educación a distancia, el desarrollo de procesos productivos también de manera disociada, pues nos ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar de una manera mucho más acelerada en la incorporación de los medios digitales, tecnológicos en todos estos procesos y particularmente pues en el sector industrial, bajo el formato o bajo el concepto que se haya denominado Industria 4.0, que como decía yo, si bien de hace unos años ya se viene mencionando que es el futuro o que ya está prácticamente introduciéndose en nuestra realidad, creo que este fenómeno pues nos ha llevado a que lo que probablemente un proceso que podía durar varios años pues se ha acelerado en algunos meses y que hace pues mucho más urgente la necesidad de que como sociedad, como sectores industriales, educativo, gubernamental, pues estemos generando los programas, las políticas, las acciones para incorporarlo y poder enfrentar de mejor manera esta realidad y poder ser más productivos y poder generar mejores condiciones de vida para todos. Por eso, pues yo le agradezco mucho en este caso a Eugenio Marín, quien es el director ejecutivo de FUMEC, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, que muchos de ustedes conocen, porque es una institución que lleva más de 2 décadas trabajando en México promoviendo la ciencia, la tecnología e innovación en el país, que ha trabajado ya diversos proyectos durante los últimos años aquí en el Estado de Hidalgo, siendo un aliado fundamental de este proceso de impulso a la ciencia, la tecnología e innovación en el Estado. Y pues yo le agradezco a Eugenio de manera muy particular que sea el padrino de este nuevo formato que se está generando aquí en Hidalgo, en donde buscamos asociar a expertos en estas materias, a nuestra comunidad, que veo que está muy nutrida la participación. Tenemos integrantes de todos los sectores, prácticamente el sector empresarial, veo por ahí a varios empresarios, presidentes de organismos empresariales como el presidente de la Coparmex, Ricardo Rivera, un saludo, presidente, y varios integrantes de los organismos empresariales. De la misma manera veo del sector académico a rectores, académicos, investigadores, maestros de las diferentes universidades y por supuesto pues también algunos funcionarios estatales y municipales, que creo que al final esa es la visión, lo que se ha denominado triple, cuádruple hélice. No, el tema de la industria 4.0 no atañe exclusivamente al sector industrial, como seguramente nos lo va a decir ahorita Eugenio, sino que tenemos que desde el gobierno impulsar las políticas públicas y también nuestro sector educativo y académico tiene que generar los perfiles y las capacidades para poder implementarlo de una manera más adecuada. Sirva esto simplemente como introducción, darle la bienvenida a todos ustedes en este formato que esperemos sea muy dinámico, que realmente generemos información muy práctica, de mucha utilidad y que nos dé la visualización hacia dónde tenemos que orientar nuestros esfuerzos y que podamos ir detonando justamente las iniciativas de manera agregada para que podamos avanzar más rápido de eso. Como ustedes lo saben, pues el gobernador Omar Fayad está muy comprometido con el apoyo en materia de ciencia, tecnología e innovación. Realmente se ha determinado en todos los planes y políticas como un factor clave para el desarrollo del Estado en el presente y con una visión a futuro. Y pues reiterarles por parte del gobierno del Estado y de todos los que formamos parte del equipo del gobernador, pues la disposición
para impulsar este tipo de iniciativas y poder salir adelante. Ya sin afán de extenderme más, pues yo le cedería la palabra a Eugenio Marín. No lo presento porque la intención es que él se presente un poquito acerca de su perfil, su experiencia y cómo ya lleva muchos años trabajando en este tipo de iniciativas relacionadas con la tecnología, con la innovación en el sector empresarial y particularmente con la industria 4.0, agradeciéndole de nueva cuenta mucho a él y a FUMEC el apoyo para formar parte de esta iniciativa. Así que te cedo el micrófono, Eugenio, y muchas gracias por seguir vinculado con la comunidad de ciencia, tecnología e innovación aquí de Hidalgo. Muchas gracias, Alonso. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, perfecto. Pues antes que nada, agradecer a Alonso Huerta, a todo su equipo, Alejandro Franco, Leonel Pérez, que la verdad han hecho un gran esfuerzo de innovación, inclusive en la parte digital, de mover el Citnova a este tipo de entornos. Y la verdad también agradecerles a todos ustedes. La verdad veo una comunidad muy nutrida, más de 100 personas ya conectadas, lo cual me da mucho gusto y espero que, bueno, lo poquito que podamos transmitirles en este espacio de media hora más o menos pueda ser relevante. Me voy a ir un poco rápido en las secciones para que después en el punto de preguntas y respuestas, si quieren que ahondemos más en algún punto particular, lo podamos hacer. Bueno, me presento, mi nombre es Eugenio Marín, soy el reciente director de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. FUMEC lleva pues más de 25 años ya en México apoyando todo el ecosistema de innovación, el desarrollo económico de diferentes regiones, programas, proyectos, muy apoyados y apalancados de todo el entorno de ciencia y tecnología, tanto en México como en los Estados Unidos. Básicamente yo llevo más o menos unos 15 años en la organización, en diferentes etapas, en diferentes programas y bueno, finalmente en esta transición donde nuestro anterior director, el ingeniero Guillermo Fernández, se retira, pues hay un gran reto, hay un legado importante de seguir apoyando las comunidades, tanto científicas como empresariales del país, en el desarrollo de programas pues, de mucho impacto que puedan realmente lograr generar un ecosistema interesante en el desarrollo de México como un actor importante en el mundo en términos de ciencia y tecnología y sobre todo pues la mejora de los ecosistemas y las comunidades. Un poquito muy rápido sobre mi background. Yo soy ingeniero mecánico con una especialización en mecatrónica y bueno, pues he apoyado personalmente más de unas 600 empresas mexicanas de base tecnológica en diferentes sectores y recientemente antes de tomar la dirección de FUMEC estuve muy vinculado con el programa que tenemos de apoyo al sector aeroespacial, que es un sector que ha venido creciendo los últimos 10 años en México con tasas muy aceleradas. Ahora es uno de los más golpeados con este tema. Pero bueno, hay cosas dentro de la tormenta, hay oportunidades y hay cosas interesantes que podremos comentar más adelante. No sé, voy a cargar aquí la presentación muy rápido, a ver si ustedes me dicen cuando la puedan ver, por favor, alguien que me diga si ya se logra ver y de ahí partimos. Sí, ya se ve. Sí, se puede ver. Excelente, excelente, perfecto. Muy bien. Bueno, pues al tópico, agradecer también pues esto, ¿no? Ser un poco el arranque de las Nova Talks, me da un honor y un gusto. Muchas gracias nuevamente, Alonso, por esta oportunidad. Y bueno, esperemos algunos de estos puntos sean relevantes para todas las actividades que ustedes conllevan en la parte científica, en la parte empresarial y sobre todo pues en los canales de difusión que algunos de ustedes también representan. Le llamamos la industria 4.0 en la nueva normalidad en México porque, bueno, a raíz de todo lo que estamos viviendo, pues está acelerándose ciertos aspectos de la economía
aunque otros están pues relegándose a una nueva reinversión, una nueva forma de operar, y eso nos lleva pues a qué debemos hacer, cómo debemos atacar estos puntos y sobre todo pues qué oportunidades tenemos de llevarlo a la realidad, porque finalmente todo este concepto Industria 4.0 que nace en Alemania y después en Japón con los Smart Factories y luego en Estados Unidos con el concepto de digitalización en la manufactura, etcétera, pues finalmente se concentran en una oportunidad que nos ayuda a ser mucho más competitivos y que debemos de tomarlo seriamente. A veces las compañías y los mismos grupos científicos dicen, bueno, hay muchos conceptos asociados en la industria 4.0, pero finalmente, ¿qué debemos usar y cómo escalonamos el acceso a esa industria de tal forma que nuestras propias actividades se beneficien de ello? Y es ahí a donde quiero entrar, ¿no? Entonces, un poquito nada más el entorno económico, y me voy a ir aquí muy rápido. Voy a poner aquí mi cronómetro para que no se nos vayan los tiempos. Hemos estado pues viviendo este significativo problema en cuanto al tema de la pandemia en COVID-19. Ya en México van más de 147,000 casos confirmados, más de 17,000 defunciones, y eso pues nos ha ayudado a que en diversos números, en un gran número de países se estén implementando pues las medidas de confinamiento, distanciamiento, y esto pues ha afectado la actividad tanto económica como los mercados financieros internacionales. Esto además pues materializa una crisis, ¿no?, global que no tiene precedentes, y finalmente el problema sanitario pues nos lleva a un ciclo económico que tiene un gran impacto, que está desarrollándose sobre sectores pues muy importantes en la vida cotidiana de las personas, y esta rápida propagación pues nos ha llevado a replantearnos ciertas estrategias, lo cual las repercusiones que esto ha tenido en todos estos mercados y en la actividad productiva en nuestro país, en México, pues es significativo, pero, y es importante, abre oportunidades que están acelerando la adopción digital y la diversificación en los portafolios de negocios de las empresas. Y es ahí donde tenemos que, digamos, enfocar nuestros esfuerzos, porque ahí es donde realmente vamos a lograr encontrar oportunidades de rápido acceso y algunas otras que llegaron para quedarse, que tenemos que adoptar y no lo ya veníamos haciendo en nuestras comunidades y en nuestros entornos. Debido a todo esto, pues hay tres principales canales de transmisión que el Banco de México ya ha estado analizando muy fuertemente. Uno es el gran choque de oferta que está sucediendo. Esto es paros en la producción manufacturera, diversos servicios que están dando lugar a una reducción en esa oferta en el mercado. Y pues finalmente esto pone en riesgo el funcionamiento de las cadenas de valor y la provisión de insumos para la producción nacional. ¿Qué nos da esto? Pues también hay un impacto en la demanda, ¿no? Un choque que se ve en la propagación de esta pandemia ha conducido pues una menor demanda externa de productos y servicios. Estas medidas de distanciamiento generan menores ingresos tanto en las empresas y en los hogares, y esto está conduciendo a una contracción en la demanda interna. Y finalmente, pues un impacto tremendo en el aspecto financiero, ¿no? Un incremento a que haya una aversión al riesgo, a la inversión, caída en los precios del petróleo, restricción al financiamiento externo, flujos de capital, tasas de interés elevadas, primas de riesgo que se elevan y una depreciación significativa del peso mexicano. Entonces, esto es una gran tormenta, pero dentro de las grandes tormentas siempre hay silver linings, ¿no?, como dicen los americanos. Y los silver linings son oportunidades que se vislumbran, cómo llegamos a ellas de forma rápida, quitamos la neblina y empezamos a enfocar muchos esfuerzos en ese sentido. Y es ahí donde entramos al punto, ¿dónde estamos en materia de Industria 4.0? No me voy a meter a discutir todo el tema de este gráfico, ¿no?, que ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen muy bien. Es toda esta estrategia de diversas tecnologías que aplicadas en diferentes entornos pues generan impactos positivos, reducción de ciclos de producción, información para tomas de decisiones muy a tiempo,
competitividad, productividad, etcétera, ¿no? Pero el tema es que el impacto percibido de estas tecnologías en diferentes países, pues se ha ido mucho a cuáles son las bases, qué necesitamos para poder montarnos en una estrategia de industria 4.0. Pues ahí las cosas muy básicas e importantes han sido en el impacto percibido, el Internet móvil, el cómputo en la nube, los grandes datos, economía colaborativa, etcétera, ¿no? Básicamente en un periodo entre 2012 y 2017, pues también una de las cosas donde la industria 4.0 estuvo haciendo mucho énfasis es en las nuevas fuentes de energía y de tecnología, el Internet de las cosas, la manufactura avanzada, la impresión 3D, que es donde ha habido más avances y es más tangible la aplicación de las tecnologías Industria 4.0, y esto pues da una línea hacia donde esta cuarta revolución nos puede ir apuntalando. Sin embargo, vienen nuevos tópicos de la Industria 4.0, ¿no? Robótica avanzada, inteligencia artificial, machine learning, materiales avanzados, biotecnología y genómica. Pero, ¿dónde estamos en México allí? ¿No? ¿Qué tanto podemos decir? No, es que mira, estos temas de machine learning y estos temas de inteligencia artificial sí son muy avanzados, pero pues en México, si una empresa en particular no tiene ni siquiera un ERP, un sistema de información que pueda monitorizar la producción y en tiempo real pueda darnos datos para tomar decisiones con elementos mínimos, algunos sensores, algunos displays, y básicamente un control de mando. Si no tenemos eso en la base, que es indicadores que nos puedan dar información, porque en eso está basado la industria 4.0, en la información y en los datos, pues es muy difícil que pueda brincar a temas como inteligencia artificial para optimizar esos procesos, para generar algoritmos que puedan realmente ayudarme a optimizar en mejor medida los procesos. Entonces, hay escalones. Hay entradas que también deben de ser sutiles para las compañías, los procesos, la investigación también enfoca a veces cosas que dice uno, bueno, pues es que Industria 4.0 en toda su totalidad no es algo que se pueda aplicar como un concepto bloque en una aplicación, sino que realmente se tiene que hacer una estrategia de adaptabilidad, ¿no? Entonces, esto me lleva al punto de pues realmente entender qué significa la digitalización, porque la digitalización nos lleva a reducción de costos. Más o menos ahí en un estudio ya se preveían disminución de costos por más de 400,000 millones de dólares anuales mediante la digitalización de procesos en diferentes industrias. Y estamos hablando, sobre todo, mucho manufactura, por supuesto, lo van a ver, porque ahorita van a ver por qué manufactura es un tema fundamental, pero temas como aeroespacial, automotriz, en el sector químico, electrónico, ingeniería y construcción, logística, manufactura industrial, producción de papel, empaque, etcétera, ¿no? La verdad es que el impacto es bastante importante, por lo tanto, la digitalización es algo que no podemos hacernos un lado. Si hoy no estamos montados en una estrategia digital de tanto de los procesos de investigación y desarrollo como en las aplicaciones, digamos ya convertidas en enfoque de productos y servicios, pues no vamos a estar. Finalmente, si hoy en día no tenemos una estrategia para montarnos digamos, en las ofertas de soluciones que conllevan la incorporación de este tipo de tecnologías, lo más probable es que muy pronto dejemos de ser relevantes y la competencia nos absorba. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque finalmente hay muchas macroáreas de interés, ¿no? En el tema de fábricas, en el tema de ciudades, control de tráfico, seguridad pública, en el tema de recursos humanos, monitoreo de enfermedades, como el caso en el que estamos viviendo ahora, mejoramiento del bienestar, en el retail, en los minoristas, la gestión inteligente de relaciones con el cliente, en la logística, vehículos autónomos, navegación, lugares de trabajo, la gestión de operaciones, mantenimiento de equipo, reuniones como esta que estamos teniendo el día de hoy, mantenimiento basado en condiciones más que digamos, en tener un mantenimiento predictivo más que un mantenimiento reaccionario, ¿no? En los hogares, la gestión de energía, seguridad, protección,
etcétera, ¿no? O sea, hay muchas áreas, muchas macroáreas donde hay generación de valor agregado al incorporar los temas de digitalización. Y ahora yo vengo al punto, ¿no? ¿Por qué hablar mucho del tema de manufactura? Este dato fue algo impresionante que hace algunos años, ya por unos 4 o 5 años empezamos a analizar, donde el Digital Manufacturing and Design Institute, el Instituto de Diseño y Manufactura de los Estados Unidos, que está en Chicago, empezó a hacer un análisis muy profundo de los datos. ¿Dónde están distribuidos los datos en el mundo? ¿Qué sector genera más datos? Cuando me dijeron, ve esta gráfica, vimos el número de petabytes que genera el sector de manufactura por segundo, por milisegundo, todas las máquinas conectadas, todos los procesos encadenados en una fábrica. Generan mucho más datos que el propio sistema financiero, y eso nos sorprendió, porque el sistema financiero generalmente es uno de los que uno pensaría que genera más datos por segundo, y no es así. Ven abajo sectores como gobierno, banca, comunicaciones, retail, servicios, educación, etcétera. Todos generan datos, por supuesto, pero por mucho la manufactura es uno de los segmentos que más datos generan. Entonces el problema es, ¿qué hacemos con esos datos? El grave problema de esto es que la mayoría de las empresas no utiliza estos datos de una forma exponencial e inteligente o suficientemente inteligente, ¿no? Ni en los Estados Unidos. En Estados Unidos esto llevó a un survey donde el 20% de las empresas manufactureras en los Estados Unidos de alguna manera ya tienen algún acercamiento o algún nivel, un grado de digitalización que les permite mantener su competitividad y crecimiento. Sin embargo, hay un 80% de las empresas manufactureras en los Estados Unidos que solo quieren montarse, pero todavía no tienen las condiciones. Y estoy hablando de Estados Unidos. Ahora, veamos eso en México. En México todavía el grado es menor, ¿no? Es decir, oye, hay empresas grandes que están produciendo grandes bienes y productos, etcétera, y ni siquiera tenemos una capacidad de banda ancha de Internet suficiente para transmitir datos. Y ya olvídense de temas de simulación, olvídense de temas de generación de datos que nos sirvan para hacer análisis posterior, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto en Latinoamérica es que hay iniciativas de tecnologías de información en la base que nos ayudan a acercarnos a estos temas de digitalización. Uno de los más importantes es los ERPs, ¿no? Que son los sistemas de administración de procesos dentro de las compañías, y eso es muy importante porque está ligado directamente con los sistemas de calidad, ligado directamente con la trazabilidad en las plantas, en los productos, en los procesos que finalmente el cliente espera de nosotros, ¿no? A veces uno dice, bueno, es que mira, mi producto tiene más calidad que aquel y resulta que el cliente no me ha seleccionado, me pone muchas trabas. Sí, pero lo que no estamos viendo del todo es que el producto en sí es una de las cosas más importantes de entrega al cliente, pero lo que va asociado alrededor, que es información, datos, velocidad de reacción, prevención de problemáticas en la producción, adaptabilidad de las líneas de producción, etcétera, etcétera, que sí me permiten, digamos, diseñar dentro de un sistema de información como los ERPs, no lo estamos haciendo. Entonces, el valor agregado total de los productos cuando yo manufacturo un bien no tiene, digamos, todo el paquete de complementos de valor agregado que las empresas están esperando. Entonces es muy importante que vean el tipo de estrategias que se están llevando a cabo en Latinoamérica en las iniciativas de tecnologías de información. Me muevo muy rápido. Hay muchas tendencias tecnológicas dentro de la industria 4.0. Vean toda la cantidad de conceptos aquí, digamos, en temas de realidad digital, analíticos, en la nube, el blockchain, ¿no? Es decir, digamos, tecnologías que realmente ayuden a que la inteligencia artificial baje a un concepto de predictibilidad y de seguridad en la transacción de información. Y sobre todo en las partes, esto cómo se traduce a nivel tecnológico en los procesos de negocio, en los riesgos asociados, medición de riesgos que las empresas tienen que tener constantemente para poderle decir al cliente, mira, aquí está mi oportunidad, este es mi riesgo medido y podemos
digamos, entrarle a un tema de desarrollo conjunto. Cuando tengo toda esta capacidad de información, es importante, digamos, empaquetar el valor completo y no solamente decir soy el mejor haciendo esta pieza o soy el mejor integrando este tipo de maquinaria, ¿no? Es importante decir cuál es el valor agregado del proceso completo, no solamente el producto final. Y lo mismo pasa, ¿no? A la hora de tratar de hacer un despliegue de todas estas tecnologías, pues dónde estamos en México, qué sí estamos tocando, qué no estamos tocando. Y aquí ven, ¿no? Es un mapa, digamos, de todo el mercado actual, que realmente está aplicando cierto tipo de tecnologías, cuál es el horizonte de 2 a 5 años y el futuro a más de 5 años del tipo de tecnologías que van a liderar la integración de Industria 4.0 en las empresas. Y en México, más o menos, hemos tocado algunas de estas tecnologías, ¿no? Sensores, realidad aumentada, visualización de datos, CRMs, dispositivos móviles, algo en la nube, automatización de procesos de marketing, wearables, chatbots, realidad mixta, biométricos, pero realmente todavía no estamos ni siquiera, o sea, además los tenemos un poco disociados, ¿no? O sea, de repente una empresa se ve en una vertical y empieza a usar tecnologías, pero a veces se olvida de todo el contexto de mercado y que la mezcla del uso de tecnologías puede tener un impacto mucho mayor en el valor agregado del producto o servicio que entrega. Entonces, es importante mapear esto a nivel ya de una aplicación específica, a nivel de resolver un problema específico, porque es donde podemos tener una oportunidad de hacer un cambio en el juego del mercado de las tecnologías. Entonces, en México tenemos que pasar de la conectividad, primero resolver todos nuestros problemas de conectividad, el rango, el performance, el desempeño, la seguridad, la fortaleza, la madurez digamos, de generar datos y tener conectividad. La conectividad, pues habla mucho de que puedo tener acceso a diferentes sistemas de información, que puedo hablarme con los diferentes sistemas de información, ¿no? No es lo mismo que digo, bueno, yo digitalizo diseños en una plataforma, ¿cómo me hablo en la plataforma del cliente? No es responsabilidad del cliente darnos acceso o darnos todas las herramientas para que le hablemos a su sistema de información. Es nuestra responsabilidad, generalmente abajo en la cadena, de que nuestro sistema sea multilingüe, ¿no? Que si yo diseño, genero ingeniería en una plataforma, ¿cómo se habla con el siguiente nivel que es mi cliente y que él va a requerir la información de esa manera? Entonces, pasamos de esa necesidad de la conectividad a empezar a analizar sistemas inteligentes, que es donde vamos a tener retroalimentación en tiempo real, buscar que la generación de datos me lleve a una toma de decisiones automatizada, que no tenga que pasar tiempo innecesario para poder hacer un cambio en la línea de producción, etcétera, ¿no? Hay muchas tecnologías en la parte de integración de sistemas que ya nos llevan un tema, ahora sí, cómo utilizo el Internet de las Cosas, cómo utilizo la robótica colaborativa, cómo utilizo los cambios en la nube, etcétera, ¿no? Estoy teniendo por ahí un poco de feedback, si pueden apagar su micrófono, gracias. Perfecto. Entonces, regreso. Digitalización e integración de cadenas de valor, tanto a nivel horizontal como vertical, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da un desarrollo en la manufactura y nos lleva a los temas comerciales, que eso no lo podemos dejar de lado. Finalmente, la investigación y desarrollo nos ayuda a hacer mucho más, digamos, tener diseños simples, aplicaciones efectivas, convertirlas en un producto competitivo en el mercado, pero después tenemos que conectar con ese mercado. Y entonces la digitalización del producto ya nos puede ayudar si va diseñada desde un principio con ese acercamiento a la realidad del mercado. Entonces, digitalizar producto mediante integración, ya sea de sensores, Big Data, refinarlo de acuerdo a la demanda de mercado. Eso es bien importante porque digamos, la obsesión de las grandes compañías, ¿no? Compañías digitales como Uber, Netflix, etcétera, Amazon, ha sido sobre la realidad del cliente, no sobre esta tecnología es increíble, vamos a empujarla. No es el technology push, generalmente
en las etapas de diseño e innovación y de desarrollo, pues generalmente la tecnología va dictando, ¿no? Nos va llevando, utilizamos una nueva capacidad científica, tecnológica para aplicarlo y generar una solución, pero después esa solución, si no conecta con la realidad de lo que espera el mercado, generalmente es difícil el camino, se alarga su entrada, su adopción puede quedarse en el olvido, etcétera. Pero ¿qué lo que han hecho estas grandes compañías es escuchar al cliente, obsesionarse con el cliente. Y una vez que entienden lo que el cliente necesita y requiere, entonces buscan cómo solucionarlo con tecnología. Y eso los lleva a modelos de negocio que permiten expandir su oferta y generar plataformas integradas. Entonces, oportunidades que visualizamos, pues es mucha diversificación. Empresas que estaban haciendo partes para avión, partes para automotriz, ahorita están enfocando muchos esfuerzos en dispositivos médicos, en energías alternativas, que es una de las cosas donde estamos más atrasados en el país. ¿Qué tipo de nichos? Ahora identifiquen su mercado, ¿no? Segmenten muy bien. Entender dónde están las oportunidades, por ejemplo, en el caso aeroespacial, pues sigue siendo en interiores, motores, estructuras, sistemas eléctricos, electrónica, frenos, sistemas de agua, desechos de combustible, sistemas de seguridad, pero el tema es no del todo tener un enfoque en un sector, sino empezar a decir, bueno, ese core de desarrollo dentro de las compañías, girando un poco, apoyándonos de centros de investigación, desarrollando soluciones con esta base, hacia qué otros mercados podemos apuntar, porque esas mismas capacidades pueden requerirse. Y si ya tengo sistemas de calidad instalados, sistemas de trazabilidad, sistemas de información que me pueden llevar a migrar a otros sectores, la transición es mucho más suave. A veces transitar de un sector a otro sin tener estas bases digitales, sin tener esta capacidad dentro de la compañía, suele ser largo, tedioso, mucha inversión y a veces muy fallida, ¿no? Nos ha pasado mucho esto con empresas. Entonces, las necesidades de migración de capacidades actuales de manufactura, pues hay muchas, ¿no? En el tema automotriz, como por ejemplo, pues los motores de combustión y sus componentes, pues, es un tema de capacidad actual que necesita diversificarse. Las transmisiones por igual, líneas de combustible, escapes, son sectores que con el desarrollo de los vehículos eléctricos van a empezar a tener una línea en el tiempo donde va a ser obsoleto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y oportunidades nuevas, ¿no? ¿Dónde está el desarrollo de las cadenas en motores eléctricos, baterías, arneses, componentes tradicionalmente más ligeros, los materiales compuestos, los plásticos, sistemas de recuperación de energía, etcétera? Entonces, aquí ese es el tipo de cosas donde la tecnología 4.0 nos puede ayudar muchísimo a identificar la diversificación con base en una estrategia tecnológica, pero muy cercano de lo que está dictando el mercado. Y esto me lleva al tema del TEMEC, ¿no? La entrada en vigor del TEMEC ahora el 1 de julio, pues va a generar retos muy importantes porque no estamos listos en todas las industrias para el cumplimiento que el nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá está generando, ¿no? O sea, la verdad es que toda esta pandemia ha hecho que los Estados Unidos sea pues muy consciente de los riesgos de dependencia que tiene con China y otras naciones asiáticas donde se manufacturan productos, y esta conciencia pues va a persistir, ¿no? Se va a convertir en una norma que necesitamos otros países identificar, mitigar y entender qué oportunidades puede traer eso. El acuerdo lo que puede generar es, digamos, un tema de oportunidades en el reshoring, en la, digamos, reubicación de plataformas de desarrollo de manufactura, para estar más cerca en los temas de buscar entrar a los mercados en las cadenas de suministro en Norteamérica, y eso pues nos está llevando a cosas muy importantes. Lo más difícil de cumplir este acuerdo van a ser los temas laborales, los temas de cumplir con, los temas de regionalización y laborales, ¿no? Es decir, que el contenido regional pues esté muy alto, que llegue al 75%, que las reglas de origen están partiendo de un punto que va a ser escalonado, pero muy rápido tenemos que llegar a los niveles concertados en el acuerdo. Y finalmente el tema de laboral, de que las personas que estén asignadas al desarrollo de estos productos tienen que estar en regiones donde
los salarios estén en mínimo $16 la hora, que eso va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Entonces, la posible reubicación de empresas de China en México para acercarnos al mercado de Estados Unidos es una oportunidad importantísima. El reshoring de nichos como, por ejemplo, decía yo en otra conferencia, el sector aeroespacial, los herramientales, las moldes, los troqueles, que es un sector importantísimo que hemos descuidado en México. 85% de los moldes, troqueles y herramientales de México se importan de otros países como Portugal, Canadá, Alemania, etcétera. Y ese reshoring es importantísimo porque eso se utiliza como base para producir, desarrollar y manufacturar productos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Otras industrias con mayor enfoque en la reubicación y regreso de manufactura en países, digamos, a Estados Unidos y sus países aliados, que en este caso México y Canadá aplican, son en computadoras y electrónicos, equipo eléctrico, electrodoméstico, maquinaria de manufactura, fabricación de metales, hule, plástico, bienes de transporte y, como les decía, ¿no? Moldes, troqueles y herramientales. Más de $200 billones son de todos estos productos se importan de China. Entonces, imagínense el potencial de mercado que hay allí. Analizando nosotros cadenas de suministro, pues hay temas importantes, ¿no? El riesgo en la función del origen, cuáles son las características de reubicación de esos ciertos tipos de componente, cómo alternamos disponibilidad, qué necesita estar en Estados Unidos, qué puede venirse a México, la sustitución, qué costos de reubicación va a tener, qué tipo de tecnologías usamos que nos puedan ayudar a tener esto de forma más rápida, como los gemelos digitales, ¿no? Eso es muy importante en la producción de cualquier tipo de manufactura. La creación de estos gemelos digitales es importantísimo para las cadenas de suministro de extremo a extremo, es decir, desde que hago la incorporación de materia prima hasta que entrego, empaqueto y llevo al cliente, ¿no? Ese es entender la cadena de suministro de extremo a extremo, ¿no? Y cómo se van a mover digamos, la información desde un punto de vista virtual hasta que se pueda certificar el producto o el servicio con apoyo de este tipo de tecnologías. Eso es complejo, ¿no? Porque la idea nos lleva a los temas de ingeniería inversa, cómo integramos los sistemas para modelar productos, fabricar los productos, probar los productos y validarlos de forma digital para tener una red de proveedores PYME, Tier 1, Tier 3, Tier 4, Tier 5, precalificados, y con eso podamos subirnos a las cadenas de valor para supervisar operaciones iniciales e inspección de primeros artículos. Y en todo esto, pues también la manufactura aditiva es un tema muy importante. Finalmente, talento. ¿Qué se va a requerir para que estas cosas sucedan? Y tenemos que irnos preparando para ello. Al día de hoy, pues las habilidades en los trabajadores en el sector de manufactura, pues están muy identificadas, ¿no? Ensambladores, soldadores, técnicos digamos, determinados de acabados, tratamientos térmicos, el trabajador específico de maquinados, en fin, toda una serie de talentos y de personal especializado que va a necesitar empezar ahora a transferirse vamos a requerir especialistas en desarrollo de producto digital, especialistas en machine learning, en realidad virtual, en sistemas colaborativos de robótica colaborativa, en ingenieros de seguridad del producto, ingenieros de ciberseguridad en la manufactura, analistas de manufactura digital, arquitecto del gemelo digital, proceso, en fin, una serie de nuevas especialidades y habilidades que se van a requerir en el talento, que necesitamos ir preparando, que necesitamos ir reforzando, porque eso es lo que las empresas van a necesitar para que podamos tener una oferta viable en Industria 4.0. Estos nuevos roles son muy importantes, ¿no? O sea, empieza a ver el jefe digamos, o el estratega de manufactura digital, el administrador de la cadena de suministro empresarial, etcétera, ¿no? En fin, cómo estos
estos nuevos talentos y especialidades y habilidades las vamos transfiriendo a nivel educativo, a nivel investigación y a nivel de lo que va a requerir una empresa para poder empezar a hacer uso extensivo de estas tecnologías. Entonces, ¿cómo nosotros venido haciendo? Muy rápido, tengo 2 minutos. Hemos apoyado mucho toda la transición de muchos sectores al uso y la adopción de estas tecnologías. Hemos trabajado en 2 centros, ahorita tenemos un CEPRODI, un Centro de Productividad e Innovación en Querétaro, otro en el Estado de México. ¿En qué líneas? Capacitación técnica especializada en estos temas, ¿no? Empezando por las cosas más básicas, ingeniería inversa, prototipado, Internet de las cosas, y hacer que el personal de las empresas, tanto a nivel directivo, mandos medios y mandos operativos, entiendan cómo adoptar estas tecnologías y las utilicen de una forma específica. ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizando a expertos con extensionismo industrial que nos ayuden a hacer ese puente con las empresas y generando proyectos demostrativos, es decir, proyectos muy cortos de muy baja inversión. Eso es bien importante, ¿no? Porque muchas empresas dicen, no, es que invertir en Industria 4.0 es carísimo, es un costo muy alto. No necesariamente. La verdad es que si partimos el problema y empezamos por paquetes, las adopciones tecnológicas en Industria 4.0 pueden ser de bajo costo y de muy alto impacto. El tema es hacer un muy buen análisis de dónde en nuestro proceso productivo podemos impactar con estas tecnologías. Y es ahí donde pues, hemos logrado casos impresionantes, ¿no? O sea, realmente tener en aplicaciones tiempos de paro de máquina, reducciones del 20%, en tiempo de diseño, reducción de 82%, tiempos de cotización, reducción en el 95%. Eso es clave para los procesos de negocio. Costos de validación, reducciones en 58%, tiempos de validación, esfuerzos máximos, etcétera. O sea, lo que pueden ver aquí en esta gráfica, que se la estoy pasando muy rápido, es cómo se aplica el diseño de una adopción tecnológica en Industria 4.0 en un proyecto muy específico. Se eligen los elementos que nos van a ayudar a probar a demostrar que realmente es viable una adopción de este tipo para después esparcirla y digamos, desplegarla en toda la compañía y cómo puedes hacerlo de forma escalonada. Este tipo de cosas son inversiones, estamos hablando de inversiones de no más de 100,000, 150,000 pesos, que para muchas empresas puede ser bastante, pero finalmente son inversiones que se pueden lograr con recursos, con multiplicadores financieros. En este caso, generalmente usamos recursos públicos que nos ayudan a multiplicar los recursos que las empresas ponen para vertirlos en proyectos demostrativos que generen indicadores de impacto. Y cuando miden esto y las empresas se dan cuenta de los efectos, la adopción es inmediata. Empiezan a decir, oye, es que tenemos un mapa de ruta real por donde podemos entrarle a la digitalización. Y no es un tema de lo que me imagine y lo que me vienen a vender empresas de Industria 4.0. También ya hay mucha oferta de empresas que traen tecnología de otros países, que desarrollan tecnología en México y que la quieren implementar en las empresas, ¿no? No nada más es casarse con la tecnología. La tecnología no es una herramienta, pero lo importante es que ustedes tengan controlado su análisis, sus procesos y este tipo digamos, de flujo en los productos, ¿no? Entonces, el mensaje más importante digamos, de todos estos puntos que he estado tocando, a mayor integración digital, mayor valor agregado en los productos, por supuesto, mayor impacto en el cliente. Y todo esto desde el inicio del ciclo de vida de los productos. O sea, en todas las fases del ciclo de vida generamos datos y en todas las fases podemos ver cuáles son los elementos críticos, los indicadores clave y poderlos irlos monitorizando nos puede ayudar a tener mejores decisiones, mejor valor agregado y nos monta en una estrategia de realmente donde el cliente nos puede ver no solo como un fabricante sino como un solucionador de un problema completamente integral en su cadena de suministro. Y es ahí a donde generalmente en las empresas de manufactura es importante visualizarlo, ¿no? Me enfoqué otra vez mucho en la manufactura porque
ya lo vieron, el tema era relevante, pero este mismo análisis lo podemos hacer en otros sectores y la verdad es que nos puede dar algo de visibilidad de cómo podemos apoyar el desarrollo de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, ahora recordando un poco muchos de los nichos importantes en el estado de Hidalgo, el sector textil también es súper importante en la parte de digitalización. Ahorita estaba oyendo las noticias que van a cerrar varias fábricas de Zara, ¿no? Del conglomerado español de Inditex, precisamente por todo este tema de la dependencia de puntos de venta, de tener una distribución amplia de puntos de venta cuando su migración en los temas digitales fue lenta, ¿no? O sea, aunque tenía un e-commerce, aunque tenía montadas tiendas virtuales, finalmente uno de los elementos clave del modelo de negocio de Zara, pues era poner prendas en los puntos de venta y eso pues está transformando ahora las decisiones de la compañía, ¿no? Seguramente ahora migrarán mucho al tema de cómo hacer el mismo tipo nivel de penetración de mercado sin necesidad de los puntos de venta, etcétera. Yo creo que ahí vienen transformaciones importantes, ¿no? Les dejo aquí, les voy a compartir la presentación, por supuesto, algunos videos que pueden reforzar todo lo que estuvimos platicando en esta sesión corta y también una referencia de un libro muy interesante que se llama El renacimiento de la manufactura en los Estados Unidos, que puede serles también de mucho interés. Y bueno, aquí les dejo también mis datos. Nuevamente, pues agradecer, creo que me pasé 5 minutos, pero agradecer al Citnova, Alonso, pues bueno, fue muy rápido y sé que expliqué tal vez muchos datos, pero yo creo que era importante tocar algunos de estos puntos en la estrategia global de Industria 4.0. Muchas gracias. Ok. ¿No? Gracias a ti, Eugenio. Realmente valoramos esta plática, como tú bien dices, es un tema amplísimo. Creo que sirve como un tema, pues casi introductorio de ver, pues todo el espectro de aristas que tiene un problema como este, pero creo que también nos dejas un mensaje muy claro que no hay que ser una empresa gigante para entrar en estos temas, que se puede comenzar desde pequeñas, medianas empresas y ir identificando exactamente cuáles son los nichos. Yo te agradezco, creo que ahora se abre por ahí un espacio de preguntas que ya le estaba haciendo en el chat. Creo que Mónica o quién va a moderar esa parte. Sí, maestro, voy a estar yo comentando las preguntas. Comentarles a todos, si alguien quiere hacer una pregunta, aquí en el chat la pueden registrar y se las iremos pasando a Eugenio para que las pueda contestar. La primera pregunta, Eugenio, es de Ricardo y bueno, te comenta que es muy interesante este tema. La pregunta es, ¿cuáles son las desventajas? Recordemos que cada revolución industrial trae desempleo. Miren, por supuesto, pero esos son efectos colaterales que finalmente, como las revoluciones industriales traen desempleo, por supuesto, por la falta de adaptabilidad, la velocidad de adaptarse de las habilidades y los talentos de las personas. Pero finalmente, como lo veíamos en el slide de talento que les mostré, se requieren nuevas habilidades y preparación de nuevos profesionales. Entonces, las características de un personal o de una persona que tiene ciertas áreas de especialidad, tiene que evolucionar y transformarse a las nuevas áreas de especialidad. O sea, es decir, la fuerza laboral va a migrar. No es que se vaya a decir, pues vas a desemplear a todo el mundo y se van a quedar sin trabajo nada más. El tema es cómo adaptas a esa nueva realidad las habilidades de ese personal. Y es ahí donde entran los temas de educación, los temas de programas, digamos que ahí sí el gobierno le tiene que entrar, por supuesto, a desarrollar capacidades en este sentido para que las instituciones educativas puedan empezar a adelantarse a ello, ¿no? Hay también una referencia muy interesante ahí para esta persona. Hay un libro que se llama, que fue muy resaltado en la Universidad Singularity University de los Estados Unidos, que se enfoca mucho en tecnologías exponenciales, que se llama los robots algo así como los robots nos van a dejar sin empleo, pero está bien, no pasa nada. La verdad es que, ¿qué necesitamos hacer para subirnos a esta nueva ola de desarrollo, ¿no? Y la verdad es que habla mucho de ese tema.
cuáles son las nuevas habilidades, quiénes son, a dónde tienes que reconvertir la fuerza laboral y dónde la tienes que ubicar para seguir siendo competitivo y para lograr los niveles de empleabilidad inclusive mayores a los que se tienen. Ok. Carlos Ramírez te pregunta, ¿cuál es el rol de la educación en la industria 4.0? Tremenda, tremenda. O sea, la educación es súper importante. Si no, generalmente lo hemos visto, ¿no? Cuando vienen los avances tecnológicos, los sistemas educativos a veces van un poquito atrás porque la velocidad con la que se mueve la tecnología es impresionante, pero los sistemas educativos lo que nos pueden ayudar es a preparar profesionales con mucha más capacidad inclusive de autoeducación, que tengan las herramientas para autoeducarse en ciertos temas, para poder alcanzar niveles de especialización, talleres, cursos, digamos, muy manos en el tema, ¿no? De tal forma que los ciclos de preparación también se reduzcan. Entonces, los sistemas educativos tienen un gran reto. ¿Cómo reducimos los ciclos, ¿no?, de preparación de estas especialidades? En lugar de tener un ingeniero base, ingeniero de 5 años, ¿cómo hacemos que un ingeniero que ya tiene una base en tiempos muy cortos se especialice y se certifique para esas nuevas habilidades? Entonces, el reto es impresionante y es muy importante. Ahí es donde está, digamos, la capacidad que vamos a tener de que las empresas tengan materia prima humana para lograr los retos a los que se van a enfrentar. Abigail Torres, ¿cuál es el principal temor de las empresas para comenzar la digitalización? Qué padre pregunta, porque esa nos enfrentamos todos los días. Primera, el desconocimiento, ¿no? O sea, la verdad es que el primer miedo que tienen es no saber que con muy poco pueden lograr mucho. Eso generalmente cuando lo que se difunde en los medios y demás, pues son las grandes empresas usando grandes tecnologías, ¿no? Y tú ves a las grandes empresas como Siemens o como Cisco hablando de sus proyectos tecnológicos y el enfoque de Industria 4.0 que pueden darle, pero una pequeña empresa, pues cuando dice, híjole, ¿cómo le entro a eso, no? Están hablando de robots que valen millones de dólares o cientos de miles de dólares, pues, no voy por ahí, ¿verdad? La automatización a baja escala, etcétera. El tema es entender primero el nivel de dónde está mi compañía. O sea, el autodiagnóstico es importantísimo. Y entonces saber cuál es el siguiente paso que debo dar. A lo mejor la empresa lo que va a hacer es escalonar, pasar de una industria 2.0 a una 3.0. Y ese es un buen enfoque. No necesariamente tienes que estar en la 4.0, tienes que dar pasos para llegar a ello, pero a lo mejor el primer paso que debes de dar es qué inversión específica puedo hacer que me va a generar un brinco, un salto, digamos, considerablemente importante, que aunque no tengo todos los elementos digamos, de digitalización conectados, sí me está llevando a un nivel de productividad mayor, a una reducción de costos importante, y esos son los pasos que hay que dar. O sea, la identificación y el autodiagnóstico de saber dónde estamos para poder entonces dar un paso en la adopción tecnológica y dar un paso en el camino correcto, ¿no? Es decir, qué tipo de tecnología es la que requiero para llegar a dar ese paso. Ok, Lucina de León, ¿México en qué nivel se encuentra de adopción a esta tecnología o bien de aplicación? Pues mira, yo creo que si uno de los países más avanzados en esto es Alemania y la ponemos en un 10, Estados Unidos estará en un 4, México estará como en un 0.5, más o menos. Así de grande es la brecha. Pero la oportunidad también es así de grande, ¿no? Afortunadamente eso también se traduce en que tenemos mucho campo para poder trabajar en lograr esos saltos, ¿no? Gracias por compartir esta conferencia. Ok, Claudia Unice te comenta, ingeniero Jaime, una plática muy interesante y para los que estamos en la educación nos confirma la visión que debemos tener en el desarrollo de las competencias de los futuros egresados. Raúl Granados, muchas felicidades por su exposición. La pregunta es, ¿cómo puede una universidad preparar estos retos? ¿Cuál es el primer paso?
Mira, las universidades juegan un papel fundamental. Los centros de los que hablaba, generalmente, esto no lo hacemos solo. Estos centros los hemos hecho en colaboración con universidades tecnológicas y politécnicas, la red de universidades tecnológicas politécnicas de la SEP, que han sido muy rápidos en entender esto, nos han ayudado a reducir digamos, los temas burocráticos para hacer alianzas con organizaciones como la nuestra, para lograr digamos, canalizar recursos y poder desplegar este tipo de programas de adopción en las empresas, ligados a los clústeres tecnológicos. En el caso, generalmente los primeros que hicimos fue con el clúster automotriz, aeroespacial, de plásticos, electrodomésticos, porque finalmente esos son los que más rápido se pueden beneficiar de este tipo de cosas. Entonces, la universidad juega un papel importante, muy importante, porque no solo nos puede permitir el acceso a recursos que ya están, es decir, no se va a tratar aquí de meter cosas que nuevas, ¿no? Sino qué es lo que tenemos en esas universidades que no se estén utilizando del todo, que podemos reconvertir para poder enfocar este tipo de esfuerzos, digamos, de adopción y de educación hacia el sector privado, el sector productivo. Gracias por compartir esta Manuel Rodrigo, ¿cómo aporta la industria de la ciencia de los materiales en la industria de la transformación en la 4.0? Muchísimo, ¿no? Los nuevos materiales son una tendencia que en todas las industrias se está utilizando. Materiales inteligentes, en todo el tema de construcción, por ejemplo, los nuevos materiales fotovoltaicos que pueden ayudar a reducir el consumo de energía, que pueden ayudar a mantener calor en los edificios, etcétera. Todo el tema de edificios inteligentes está utilizando muchísimos nuevos materiales que por su diseño están permitiendo generar ahorros en el lapso después de uso de esos edificios. A veces se puede ver muy alto la inversión inicial porque pues, esos materiales son costosos en su desarrollo, pero finalmente cuando ves todo el ciclo de vida en este caso de la construcción, pues ves que los ahorros pueden ser altamente significativos y ahí es donde se recupera realmente esa inversión. Entonces, siempre vean el modelo ligado a todo el ciclo completo, digamos, de vida de los productos, porque si no, si lo vemos nada más en la parte en la que produzco y entrego y se acaba, generalmente las tecnologías son muy costosas y eso es una limitante para la adopción, ¿no? Te preguntan, Azaena Islas, ¿cómo incide esta tendencia en el sector de agroalimentos? ¿Algún ejemplo o empresa del sector alimenticio que vaya a la vanguardia en este sector? Muchísimo. Miren, en agroalimentos también es un sector que hemos estado trabajando mucho y hay siempre escalones otra vez, ¿no? Por ejemplo, les pongo el caso de Veracruz, que hemos estado trabajando muy fuerte con la cadena agroalimentaria de coco y de cárnicos. Y en el tema de coco, pues nos dimos cuenta después de todo un análisis regional y una intervención que hicimos en el estado, que los productores de coco, pues lo que no quieren es decir lo tradicional de ahora vamos a organizarnos, vamos a poner una planta procesadora de coco para poder producir harina de coco. Híjole, pues la inversión es alta, hay que organizar a mucha gente, son muchos productores, microproductores, que son, digamos, familiares los negocios, y cómo generan mayor valor agregado sin tener que vender su coco prácticamente a precios ridículos, pues organizando capacidades, digamos, locales. Ahí nos dimos cuenta que con muy baja inversión en el desarrollo de máquinas procesadoras de bajo costo, que cada familia productora pudiese tener, con elementos mínimos, 2 sensores con capacidad inclusive algunas manuales para no tener que depender de energía eléctrica, pudieran procesar y generar un siguiente valor. No estamos hablando del macroproceso del coco a llevarlo a una harina súper comercializable, pero sí por lo menos llevarla a un siguiente valor, donde en lugar de entregar el coco per se, puedas entregar la pulpa del coco de una forma mucho más utilizable para otros productos, ¿no? Entonces,
Eso con una máquina que cada uno de estos productores tuviera una inversión entre 10,000 y 15,000 pesos se puede resolver. Eso ya es un grado de nivel digamos, de incidencia tecnológica. ¿Cómo lo podemos llevar eso? Pues con algunos datos, alguna información básica para que los productores puedan utilizarlo. Ahora, si te vas al otro extremo, hay empresas y productores grandes en México que ya están empezando a utilizar, por ejemplo, drones para el monitoreo de los campos, para identificar dónde está habiendo plagas con cámaras espectrográficas, y estas cámaras hacen un análisis gráfico, visual de los campos, hacen recorridos y van detectando en dónde se pueden estar surgiendo o dónde pueden estar generando plagas que rápidamente pueden atacar con ciertos fertilizantes, biofertilizantes, etcétera, de forma localizada sin tener que estar haciendo el spread en todo el campo de quién sabe dónde vaya a pasar. Entonces, mejor ponle producto a todo el campo de control de plagas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a usar tecnología, te empiezas a dar cuenta cómo empezar a resolver los problemas de forma muy localizada y rápida y pronta, ¿no? También no te tienes que esperar a que pase todo un tiempo determinado. Entonces, hay diferentes casos en la agroindustria donde este tipo de tecnologías se están empezando a aplicar con mucha efectividad. Muy bien, vamos a leer una última pregunta y registraremos todas las demás, se las haremos llegar a Eugenio para que nos las pueda contestar. Y también, Eugenio, si al final nos pudieras compartir tus datos porque nos están pidiendo correo o algún medio de contacto tuyo. ¿Qué sector de la industria en México es puntero en la digitalización hacia la industria 4.0? Pues mira, yo creo que quien más ha estado usando la industria 4.0 de forma muy interesante y que viene siendo puntero, pues es la manufactura aditiva. Es decir, las empresas de manufactura que están empezando a migrar procesos hacia la impresión 3D y la manufactura aditiva. ¿Por qué? Pues porque es una de las tecnologías más, digamos, más maduras de la industria 4.0. Más antiguas, porque pues, la impresión 3D lleva 30 años en desarrollo, no es algo del día de ayer, ¿no? Pero la adopción ya se ha acelerado en los últimos 10, 5 años. Y esa adopción en el tema de manufactura aditiva es importantísima para aplicaciones médicas, para aplicaciones en automotriz, en aeroespacial, etcétera. Y ahora el gran reto de la manufactura aditiva son los costos, ¿no?, asociados, que siguen siendo todavía, si no se encuentra un modelo donde el volumen versus la rapidez de producción encuentren un punto de equilibrio, resulta a veces mucho más caro producir con manufactura aditiva que con procesos tradicionales. Entonces siempre hay que encontrar muy bien la aplicación, la materia prima adecuada y los problemas finales de calidad, ¿no? Donde pues, generalmente los productos aditivos son muy porosos, pierden propiedades mecánicas, pierden propiedades que se busca en los productos y entonces a veces no resulta lo que esperas. Entonces es muy importante hacer todo ese análisis, pero la manufactura aditiva es una de las más utilizadas y que está siendo pues puntera en el uso de estas tecnologías. Bueno, en el uso de la industria 4.0 aplicada, ¿no? Perfecto. ¿Y si tú pudieras compartir tus datos? Sí, a ver, los vuelvo a poner aquí en la pantalla. Creo que la pasé muy rápido el slide, pero lo vuelvo a poner por aquí. Un segundito. A ver, ustedes me dicen si la ven. A ver si ven por ahí. ¿Ya ven mis datos? Sí, ya los vemos. Perfecto. Excelente. Pues no me queda otra cosa más que volver a agradecerles. La verdad es que también me da mucho gusto la gran convocatoria de Sidnova para este arranque de los Sidnova Talks y pues mucho éxito también en las que vienen. Yo creo que va a ser algo muy, muy relevante, nutrido y que puede pues también ayudarnos a todos nosotros a dar pasos en las oportunidades que vienen, ¿no? Gracias, Eugenio. De verdad, apreciamos tu información con todos estos ejemplos transversales y los impactos que tienen, ¿no?,
De verdad, creo que todo el foro que hoy nos acompañó se queda con muchas dudas, como ya lo comentó Mónica, y de ahí retomaremos también los correos para alguna información adicional. Y también agradecer al equipo de FUMEC por todas las facilidades que nos han dado para poder tener en este arranque de Sinova Talks una conferencia de esta magnitud de nivel, y de verdad con la información tan importante para el desarrollo, no solamente del país, sino también de las entidades. También aprovecho para comentar esta iniciativa, como ya lo comentaba el maestro Huerta. Es una iniciativa que ya se venía trabajando de manera presencial con algunos elementos enfocados al tema de innovación, y lo que ahora haremos en esta circunstancias que a tratar de traer de relevancia, no propiamente enfocadas al tema del COVID y la nueva normalidad, porque creo que de eso hay mucho ya en el mercado y abundan muchos webinars en los diferentes canales que existen en el país y los diferentes ecosistemas, sino lo que queremos enfocar es justamente los procesos de gestión de la innovación, los procesos de manufactura, los elementos que están vinculados a las tecnologías de información y todos estos elementos que impulsan, promueven, generan ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación de la entidad. Y de ahí invitarlos a la siguiente charla que será también la próxima semana, el día 24 de junio, igual a las 12 horas, con Jorge Rocha, el investigador del Centro de Investigación de Desarrollo Agroalimentario del Estado de Hidalgo, que nos platicará sobre las bacterias patógenas, benéficas y los elementos de COVID en los ecosistemas en el Estado de Hidalgo, sobre todo en las aguas negras, ¿no? Lo que se riega del Valle de Mezquital. Hay un análisis ya importante que se realizó. Este investigador ha ganado recursos públicos para poder hacer una investigación más a fondo, y también lo compartiremos por aquí, por este medio, para que también la comunidad que esté interesada en pero probablemente los sistemas se pueda conectar y también hagan extensivo en sus universidades, las universidades que nos acompañan, los CECITES, los rectores, las cámaras y organismos empresarios que nos acompañaron. Muchas gracias a todos. A nombre del maestro José Alonso Borges y del Consejo de Ciencia, les agradecemos y muy amables a todos. Gracias. Nada más, Alex, si me permites, nada más comentarle a toda la audiencia, también dentro de FUMEC, nuestro líder en toda la parte regional, allí con Hidalgo, pues es Jaime Loé, para que tengan también sus datos y si quieren contactarlo en algún punto, tanto Jaime como Mónica, que también está aquí presente ayudándonos con todo esto. Ellos también son nuestro vínculo para cualquier duda, información, algo que se requiera, ¿no? Jaime y Mónica también ahí les pueden compartir sus datos. Los coloco en el chat por si alguien requiere más información o tiene alguna duda de la plática de hoy, con mucho gusto. Muchas gracias, Moni. Nuevamente, gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Saludos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias por la conferencia. Buen día, hasta luego. Que tengan buen día, muchas gracias. Hasta luego. Saludos desde Huejutla, desde la UTH. Hasta luego, bye. Saludos desde el ITSOE. Saludos desde Tizayuca, Hidalgo.